Efemérides de hoy, jueves 4 de junio. Hoy es el Día Internacional de los Niños Víctimas de las agresiones, las diferentes, sexuales, agresiones físicas, las primeras víctimas y las más inocentes en todo conflicto y ahora también en estos tiempos de pandemia. Vamos a 1942, porque un día como hoy empieza la batalla más importante de la historia moderna de los Estados Unidos. Bueno, y aquellos que somos, nos encanta la historia de los Estados Unidos, sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que aquí es donde empieza Estados Unidos a convertirse en una superpotencia. Aquí, una batalla iniciada gracias a sus servicios de inteligencia. La batalla de Midway, aquella batalla donde Estados Unidos pues utiliza gran parte de la flota japonesa. Yamamoto había dicho, yo les puedo asegurar, 6 meses de victoria. Y exactamente, después de Pearl Harbor, el sexto mes era esta batalla. Los japoneses hicieron el guiño que entiendo que iban a atacar las aleutianas, pero se fueron a este atolón en el medio de la nada, a aumentar su esfera de defensa debido a aquel bombardeo que llevó al general, entonces coronel Doolittle a bombardear Tokio, aquella maravilla de película llamada 30 segundos sobre Tokio, donde pues, bombardearon la capital japonesa en una especie de venganza por lo ocurrido en Pearl Harbor. Bueno, la Midway, los servicios de inteligencia logran descifrar esta batalla y pues al almirante Chester Nimitz dice hay que tirar todas las carnes al asador. Chester Nimitz tal vez sea una de las personas que pues debido a esa grandilocuencia que tenía MacArthur y a ese montón de equipo de relaciones públicas, pues nosotros nos hemos olvidado que en el Teatro del Pacífico había 2 comandantes manejando la guerra en paralelo. Uno era Nimitz. Y Nimitz tiene una frase que a mí me encanta. Dice que su abuelo siempre le dijo, si quieres conseguir todo lo que quieras, aprende todo lo que puedas. Bueno, y este hombre, pues ahora que estamos hablando tanto de resiliencia, fue alguien que en la Primera Guerra Mundial era el operador de submarinos, perdió un dedo y quedó sordo, aprendió a hablar, a leer los labios. Y es quien el presidente Roosevelt le dice, no quiero verlo de nuevo hasta que usted no llegue a la bahía de Tokio. Y así fue, cuando el 1 de septiembre del año 45, él llega a Tokio para la firma de la rendición japonesa. Bueno, aquí los Estados Unidos pues logra inutilizar, y bueno, hace muy poco salió la batalla de Midway, homónima de aquella maravilla de 1976, pero esta, bueno, con los efectos especiales actuales, y sobre todo nos da una idea del tamaño del ejército de los Estados Unidos cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Japón en ese momento era la flota más grande del mundo, la segunda eran los ingleses. Estados Unidos no estaba a la altura, bueno, que el Georgetown tuvieron que emparapetarlo y mandarlo así como tuviese. Al final, pues termina hundido cerca de ese atolón. Lo importante también, aquellos que quieran pues, aprender más de esta batalla, John Ford, él lo mandan a cubrir o a hacer una película sobre esta batalla. Está en Netflix, se llama también La Batalla de Midway, y ahí John Ford pierde un ojo, pues porque él decía, yo tengo que estar al frente de todo esto. Todavía se usaban los cascos tipo ingleses, pues y el ejército americano todavía era pues, de jóvenes sin ningún tipo de entrenamiento. Y ya aquí realmente es la vuelta de tuercas que convierten a este país en la superpotencia que termina la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ponerlo solamente que ellos empezaron con 3 portaaviones en el Pacífico y terminaron con más de 20, para decirles algo. 1946, pues este hombre empieza o asciende por primera vez a la presidencia de Argentina. No se iría hasta 9 años después y volvería a morir siendo presidente. Juan Domingo Perón. Pues, ¿cómo hizo la política argentina para que todo el espectro quede siendo peronista? Eso es algo que siempre me llamó la atención. Pues, que ahora hay peronistas de izquierda, cuando Perón era un anticomunista furibundo, rayando casi en el fascismo y en el fascismo italiano, porque era alguien muy pro Mussolini. ¿Sí? Vuelvo y les repito, busquen ese libro de este año,
pues M, el hombre del siglo, y verán similitudes casi calcadas del ascenso peronista con la subida del fascismo en Italia. Vamos a 1952, porque un día como hoy, hablando de militares, este hombre, José Antonio Remón Cantera, se convierte en presidente de Panamá, pues en unas elecciones donde no tuvo contendor, y que ganó casi y ahí, pues llega, y a pesar de lo que todo el mundo pensaba, al final era alguien que estaba acostumbrado a manejar el poder, y lo estaba manejando desde 10 años antes. Así que, pues llegar a la presidencia y en un momento en el cual el anticomunismo acérrimo de Estados Unidos hiciera que estos perros locos fueran los presidentes de moda. Al final, y eso hay que romper la lanza a su favor, uno de los mejores de los mejores acuerdos revisionistas del Tratado de 1903 lo logra él. Y lo logra él pues amalgamando a toda la intelectualidad, que entendió muy bien que de la razón de ser del Estado panameño era pues tratar de pues, buscar unas mejores condiciones en nuestra relación con los Estados Unidos. Ni millones ni limosnas, queremos justicia. No sé a quién se le habrá ocurrido esa frase, supongo que a él no, pero en fin. Vamos a 1961, porque hablando de Estados Unidos, un día como hoy, Fidel Castro nacionaliza todos los ingenios azucareros. Y esto, una vuelta de tuerca más de lo que habría de venir en esa pues, relación amor-odio, o más bien odio-odio, entre Estados Unidos y Cuba. 1982, pues una de las vergüenzas o de las manchas negras del ejército israelí se da un día como hoy, cuando invaden el Líbano y llegan hasta Beirut. ¿Quién iba al frente de este comando de tanques? El general Ariel Sharon. Y dentro de ellos, pues, ocurre tal vez una de las tragedias más, pues, que todavía sigue siendo una vergüenza para el ejército israelí y para lo que fue esta masacre, pues perpetrada por falangistas cristianos en contra de palestinos, avalada por el ejército de Israel. Vamos a 1989, porque un día como hoy, China pierde la paciencia y ordena la represión en la plaza de Tiananmen. ¿Cuántas personas mueren allí? Entre 800 y 2.400. Los números, como siempre en China, son, pues nadie sabe exactamente cuántos murieron. Nosotros estamos entretenidos en nuestras propias desgracias. Lo importante de esto es, ¿por qué Estados Unidos solamente mandó comunicados muy tibios después de esta masacre? Pues porque gran parte de la lucha de la Guerra Fría y del armamento ruso y de los sitios de observación de los Estados Unidos hacia la Unión Soviética estaban en China. Vamos a 1989, porque querer es poder. Y un día como hoy, este obrero siderúrgico de Gantz, de la antigua, de Polonia, Lech Wałęsa, gana las elecciones por medio de este movimiento Solidaridad. ¿Quién era su campaign manager? Pues nada menos que Juan Pablo II. Así que no, con Dios de tu lado. Vamos a 2011. Helicópteros de la OTAN entran en la guerra en Libia contra el ejército de Muammar al-Gaddafi. Pues, y esta intervención pues termina Gaddafi saliendo del poder y Libia, tal como Estado, volando por los aires. Y ahora pues es una especie de guerra tribal entre todos contra todos. Vamos a ver en qué termina todo esto. La cosa es que esa primavera árabe terminó siendo una pesadilla árabe, vista a la distancia. Bueno, a veces los dioses nos maldicen concediéndonos todo lo que queremos.